Hola a todos, en este video estaremos trabajando con un formulario. Bien, para ello creamos un nuevo proyecto, vamos a colocar Java aplicación, vamos a dar clic en botón de siguiente, es decir, una aplicación de Java. Colocamos el nombre, nos va a pedir, vamos a colocarle aquí Java formulario. Java formulario, yo ya lo tengo, a colocarle formulario 1. Voy a terminar el proceso y para que me cargue la parte de los formularios. Bien, tengo que especificar que identificar mi proyecto que se llama Java Formulario 1, se crea la clase principal. Bien, en esta clase voy a borrar todo el código de los comentarios para tener un programa más limpio. Entonces, esta es la clase principal y no quiero todos estos códigos, voy a borrarlos. Esta es la clase main que ya por predeterminado me crea Java en NetBeans. Voy a crear un formulario en este paquete, en esta carpeta. Todos nuestros que hagamos nuestro proyecto se van a ir metiendo en esta carpeta que se llama source o paquete de recursos nuevo. Y voy a escoger new JFrameForm, que es un formulario. Me pide el nombre, voy a colocarle form nada más y voy a colocar finish o finalizar el proceso. Me carga el formulario. Si yo ejecuto mi programa en este momento, voy a observar que se está ejecutando, o sea, acá ya terminó el procedimiento de ejecutarlo y no pasó nada. ¿Por qué? Porque desde la clase principal no he llamado a mi objeto que estoy ejecutando. Entonces es necesario hacer eso primero. Me voy a la clase principal y en la clase que estoy colocando voy a declarar la siguiente sintaxis. Voy a declarar new, nuevo objeto, y el nombre de mi objeto se llama form. Entonces voy a colocar el nombre form. ¿Por qué form? Nuevamente porque así se llama mi formulario. Si yo identifico en la parte de aquí, tiene un diferente icono con respecto a las clases y los formularios, se llama form. Coloco paréntesis punto, configuro set visible y voy a colocarlo en verdadero, es decir, nuevo objeto, mando a llamar, configúralo en visible y que sea verdadero, es decir, hazlo visible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si desde aquí yo ya empiezo a ejecutar mi código? Y automáticamente mi formulario que yo he creado, que se llama for1, ya se ejecutó. Bien, vamos a darle parámetros para que quitar este bloqueo, que no se pueda cambiar de tamaño, que el usuario no pueda cambiarlo, colocarle un título y que por predeterminado ya me ejecute el formulario al centro de la pantalla. Bien, pues acá está mi explorador de proyectos. Voy a hacer doble clic sobre el formulario form y me envía el formulario. O bien, desde el apartado de las pestañas, aquí tengo mi formulario principal y el formulario con el cual estoy trabajando. Bien, tiene tres pestañas, una de recursos y otra de historiales y modo diseño. Me voy en el apartado de recursos, aquí en este apartado de recursos, y aquí está todo el código que voy a contemplar al estar interactuando con el formulario. Bien, voy a detectar o voy a identificar este apartado de iniciar componentes. Dentro de estas llaves que yo tengo aquí, todos lo que se ejecute dentro de ese apartado son los parámetros principales, son los parámetros con los que se va a cargar mi formulario. Entonces voy a configurar el título al inicio del formulario, que el título se llama formulario. Vamos a ponerle así, en mayúscula, formulario, se va a llamar título, formulario. Coloco punto y coma, voy a configurar set y voy a colocar la posición, set, la localización, location relative. Ahí me está queriendo decir configurar la localización relativa a, y vamos a cargar los parámetros null, es decir, que me centre la pantalla en mi centro de la pantalla, pues. Después voy a colocar configurar y voy a colocar resizable y voy a colocar false. Con esta instrucción estoy diciendo que voy a bloquear la relación de aspecto, es decir, que no se pueda cambiar de tamaño, que el usuario no pueda cambiar, modificar o manipular el tamaño del formulario. Entonces hasta aquí, para rápido, pues voy a ejecutar específicamente solamente este formulario sin la clase main. Entonces doy clic derecho, correr,
Y ya apareció, si me doy cuenta, me aparece ya ejecutado en el centro de la pantalla, que es esta instrucción, set location relative to null. Después me coloca un título, que es formulario, aquí entre comillas es formulario, y me bloquea la manipulación del cambio de tamaño. No puedo cambiar el tamaño ya del formulario, está en false. Bien, voy a terminarlo. Y bien, dentro del formulario ahora me voy a la pestaña diseño, y dentro de la pestaña diseño voy a estar realizando una operación con cuadros de diálogo. Entonces, para ese sentido voy a colocar aquí esta etiqueta y voy a colocar, vamos a realizar la solución del teorema de Pitágoras. Solución del teorema de Pitágoras. Entonces, ya lo coloqué. Ahí está, solución del teorema de Pitágoras utilizando un formulario y utilizando, un cuadros de diálogo. Entonces, para activar los cuadros de diálogo lo voy a hacer con un botón. De este apartado de las herramientas de paleta, bien, si no aparecen las herramientas, voy al apartado de Windows. En identificador de herramientas, identifico y escojo paletas, que yo ya lo tengo en la parte de aquí. Y escojo también propiedades, las propiedades de esa paleta de herramientas, para que me aparezca en la parte derecha. Yo ya los tengo, ya no los coloco. Entonces voy a ocupar el botón, la herramienta botón, ejecuto y lo voy a poner aquí. Voy a colocar acá, editar texto y lo voy a colocar, realizar, voy a colocar así, realizar operación. Realizar operación. Es un botón. Al ejecutar este botón, pues me va a ejecutar mi programa. ¿Qué programa? Va a realizar la solución del teorema de Pitágoras. Para identificar un poquito mejor esto, voy a ir al apartado de una página y voy a colocar aquí el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que es la letra C, cateto opuesto, la letra A, y cateto adyacente, la letra B. Me dice que la hipotenusa, el cálculo de hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Ya que termine de elevarlos y sumarlos, estas dos expresiones al cuadrado, toda esa expresión debo de sacar la raíz cuadrada. Entonces lo que voy a hacer con un código de programación en Java NetBeans. Para ello, pues bueno, entonces me voy al apartado de source. En el apartado de source voy a crear un método para que me cree o me solucione el apartado del programa. Entonces voy a colocar public void y voy a colocar el nombre de mi programa, le voy a colocar teorema, así, teorema. Voy a colocarle el símbolo de objeto, de método, voy a colocarle una llave y voy a dar, voy a presionar la tecla enter para que se cierren mis llaves. En ese momento todo lo que vaya dentro del teorema, del programa que yo le he puesto teorema, se va a ejecutar todo lo que esté dentro de esas llaves. Bien, voy a declarar las variables de tipo double, es decir, las variables que me integren datos con punto decimal. Voy a declarar la variable A para el cateto opuesto, la variable B para el cateto adyacente y la variable C para la hipotenusa. Y voy a colocar punto y coma. Voy a pedir los datos con un cuadro de diálogo, tema que ya hemos visto anteriormente. Entonces, en A se va a guardar un dato de tipo double, punto, luego parseo, punto parse doble, y voy a abrir un paréntesis. ¿Qué es lo que va a guardar? Bien, todo lo de un cuadro de diálogo. ¿Cómo iniciamos la ejecución del cuadro de diálogo? Con JOption pane, creamos el cuadro de diálogo, JOption pane, punto, voy a colocar show input, cuadro de diálogo con el apartado de una caja de texto y una entrada para que el usuario ingrese un dato, show input dialog, es decir, crear un cuadro de diálogo con entrada. Voy a colocar ahora los parámetros de ese cuadro de diálogo. Voy a cargar en primer lugar los parámetros nulos, voy a cargar entre comillas, el dato que quiero que vaya en mi cuadro de diálogo, y voy a escribir ingrese el valor del cateto adyacente, coma,
Y después voy a colocar el título del cuadro de diálogo que voy a llamarle, se me ocurre, cateto o adyacente, nada más. Así lo voy a colocar al título del cuadro de diálogo, cateto adyacente, con otra coma. Y después voy a colocar la opción que me permita dibujar un icono dentro del cuadro de diálogo. JOption Paint, punto. Y voy a colocar el mensaje de question message. Es una pregunta y lo voy a colocar question message. Que lo tengo por aquí. Aquí está ya el programa. Lo tiene question message. Y voy a colocar ese apartado, ¿no? Entonces coloco al final punto y coma. Que me solicita el programa. Punto y coma. Bien, aquí en este apartado me está marcando un error. Aquí voy a colocar que es dialog. Y ya lo tenemos en este apartado. Bien, automáticamente aquí ya se tiene importado la librería que me permite usar cuadros de diálogo. Si no se importa automáticamente, yo tengo que realizarlo manualmente. Aquí en la parte superior, supóngase que no está importado, lo voy a quitar. Y me marca un error en JOption. Quiere decir que no se encuentra esa clase donde se encuentra ese código. Entonces la instrucción para utilizar cuadros de diálogo es import javax.swing.jOptionPaint. Esa es la librería que me permite utilizar cuadros de diálogo. Bien, ya pedí el valor de A, el cateto opuesto, el cateto adyacente, se va a guardar en la variable A. Bueno, voy a copiarlo. En realidad el orden de los factores no importa. Y ahora realmente es la misma instrucción, pero ahora se va a guardar en la variable b. ¿Qué va a guardar en la variable b? Va a guardar igual mismo, le voy a pedir el dato con un cuadro de diálogo y voy a colocar, ingresa el valor del cateto. Si hace un momento pedí el cateto adyacente, ahora voy a pedir el cateto opuesto. Y voy a colocarle como título del cuadro de diálogo cateto opuesto. Cateto opuesto. Y con el mismo icono de question message. Bien, hasta aquí se ha introducido el cateto opuesto, cateto adyacente. Con esos dos valores yo puedo utilizar o puedo aplicar esta fórmula que digo, si la hipotenusa va a ser igual a cuadrada más b cuadrada y todo eso en raíz cuadrada. Entonces voy a hacer primero esta parte, voy a elevar el cateto, en este caso opuesto al cuadrado. Voy a utilizar una función para elevar un número, una variable al cuadrado. Esa función es la función de matemáticas, mat.pow, y voy a colocar entre paréntesis la variable que quiero elevar a una potencia. Voy a colocar la variable a, que ahí se guardó el cateto adyacente, coma, elevarlo a la segunda potencia. Después me dice mi fórmula más b al cuadrado, el cateto adyacente al cuadrado, más, voy a colocar aquí el cateto, el otro es elevado también al cuadrado, mat.pow. Y voy a colocar ahora entre paréntesis la variable b porque es el cateto opuesto, pero elevado a la segunda potencia. Entonces hasta aquí tengo cateto adyacente elevado a la segunda potencia más el cateto, perdón, el primero esta parte del cateto adyacente elevado a la segunda potencia más el cateto opuesto que es b elevado a la segunda potencia. No sé si lo dije mal. Bueno, ya que tengo esa suma, dice que toda esta expresión tengo que obtener la raíz cuadrada. Entonces voy a colocar toda esta expresión entre paréntesis para que me integre toda esa expresión en una raíz. Entonces, ¿cómo voy a obtener la raíz de ese dato, de todo eso? Entonces voy a colocar la función ahora mat.sqrt de obtener la raíz cuadrada. Y voy a colocar punto y coma al final, es decir, va a obtener la raíz cuadrada de elevar a cuadrada más b cuadrada. Pero todo eso se tiene que guardar en una variable, entonces voy a ponerle aquí lo siguiente, asígnalo a la variable c o guárdalo en la variable c. Y bien, hasta aquí pues he resuelto el teorema de Pitágoras, el de calculando la hipotenusa nada más en específico. Por último, pues voy a dar a conocer mi resultado con un cuadro de diálogo igual. Voy a dibujar un cuadro de diálogo, de mostrar mensaje, JOptionPaint.show,
y voy a colocar el de message que ya hemos visto, dialog, y voy a colocar ahora los parámetros nulos, coma, y voy a colocar ahora entre comillas el resultado, el valor, voy a colocar, perdón, el valor de la hipotenusa es, y voy a colocar dos puntos, voy a colocar un espacio para que no se junte, colocar el símbolo de más e imprimir aquí la variable en donde se guardó mi resultado, en donde se guardó mi resultado de la hipotenusa, en la variable c. Entonces coloco la variable c para que me muestre el resultado. Voy a colocar coma y voy a colocar el siguiente parámetro, el título del cuadro de diálogo se llama, le voy a colocar hipotenusa, coma, y voy a colocar un icono al mensaje JOption Paint, punto, y voy a colocar del de Information Message de esta manera. Bien, y coloco punto y coma al final. Y bien, con esto pues he terminado mi programa. Ahora bien, cuando yo ejecuto mi programa, voy a ejecutarlo, me ejecuta el formulario y voy a dar clic en realizar operación. No se ejecuta mi método, ¿por qué? Porque aún no he programado este botón. Programé en mi programa que se llama teorema, vaya, todo el código, pero aún no he accionado este botón. Quiero que al accionar este botón se ejecute o van a llamar a este programa que se llama teorema de la siguiente forma. Entonces voy de clic al modo diseño, doy clic en el botón para programar ese botón, doy doble clic, voy a buscar en dónde se posicionó el puntero del mouse, que aquí está. Aquí es el código del botón. Entonces borro eso de tu comentario y todo lo que vaya dentro de estas llaves que voy a identificar ya lo resaltó Java en amarillo, todo lo que vaya dentro de esas llaves se va a ejecutar al accionar ese botón. Entonces yo voy a colocar que se ejecute o que mande a llamar el método que se llama teorema. Teorema, ejecútalo. Y coloco punto y coma al final. Entonces ahora si yo ejecuto mi programa, voy a estar realizando lo siguiente: soluciona el teorema de Pitágoras, realizar operación, me pide ya, nuevamente ya se ejecuta el programa. ¿Por qué? Porque ahora sí ya mandó a llamar el método llamado teorema, que así le coloqué como nombre a mi programa. Entonces me va a pedir el cateto adyacente, voy a colocar datos que conozcamos, voy a colocar 3 y el cateto opuesto voy a colocar 4, la hipotenusa me tendrá que salir 5, por lógica, ya por parte de que ya conocemos estos datos. Si coloco 3 y 4 correspondientes a los catetos, la hipotenusa saldrá valor 5, aceptar, y me dice el valor de la hipotenusa es 5. Bien, por último voy a nada más agregar un botón para salir. Voy a colocar aquí un botón de clic derecho, editar texto, y le voy a colocar salir. Programo el botón, doble clic, y voy a colocar aquí mi código para que me permita terminar mi programa. Voy a colocar system.salida, sistema de salida, y voy a colocarlo 0 que termine, vaya. Nuevamente ejecuto mi programa para ver si está funcionando. Voy a colocar 3 y 4 respectivamente y voy a dar clic en el botón de salir. Y se ha terminado mi programa. Bien, pues hasta aquí este programa esencial y básico de la solución del teorema de Pitágoras. Vimos o reforzamos temas de nuevo de formulario, inserción de botones, programación de métodos, programación de objetos, y también reforzar o retroalimentar las operaciones de suma, operaciones de potencia y también raíz cuadrada, aplicándolo en el teorema de Pitágoras. Bien, pues hasta aquí este video, muchas gracias por verlo.